Bien, continuamos con el punto de vista de este lunes 29 de abril y vamos a arrancar con los minutos que nos quedan con el tema del día. Primero, quiero decirles que este tema del día, el título que le hemos puesto, es simplemente quiere actuar como un juego periodístico, como un título periodístico, como una metáfora política, queriendo simplificar de que por favor el presidente deje sus ideas ideológicas respecto a terminar con el Estado y entre ellos la educación pública y se dedique a mirar y fundamentalmente a defender lo que es una bandera de la Argentina. Mire que no va mal en muchas cosas, pero creo que la educación pública y la universidad pública han sido, son y seguramente seguirán siendo una bandera que los argentinos la podemos mostrar y la podemos flamear permanentemente. Quería hacer esta aclaración porque si no ya empiezan algunos trasnochados a querer analizar el título, y esto es nada más que un juego de palabras, una metáfora periodística para lo que voy a contar. Bueno, el lunes pasado te comentábamos que el martes estaba previsto y se preveía una manifestación. Entendíamos en ese momento que podía ser una manifestación multitudinaria de toda la familia, ¿no? Argentina en general, y sobre todo de los jóvenes que iban a salir a las calles a defender a la universidad pública en particular y a la educación pública en general. Y cuando pasaron las horas y llegamos a ese martes, creo que todos nos sorprendimos, todos, me incluyo, pero particularmente creo que los mayores sorprendidos fueron el presidente de la República y su equipo de gobierno, que jamás imaginaron, jamás la vieron venir, o no la ven, como le gusta decir al presidente, no la vieron venir, de que la cantidad de gente y sobre todo de jóvenes, que seguramente muchos de ellos votantes de Milei, salieron a decirle al presidente: con la educación pública no, con la universidad pública no. Fue conmovedora. Yo quiero decirle a ustedes que mientras miraba las imágenes de todo lo que estaba pasando, iba haciendo zapping en los canales nacionales, no dejé de conmover respecto a lo que veía, ¿no? Familias completas bajando de los subtes, llegando en trenes, caminando con la bandera argentina, con un libro en la mano. Vaya, ¿no? Vaya decisión que tomaron los organizadores pidiéndole a la gente que fuera con un libro en la mano. Toda una simbología de lo que significó esa movida, que por supuesto, como en toda movida multitudinaria, no dejaron de aparecer los caranchos de la política, los amanuenses, estos que son responsables de la situación que vive la Argentina, y entonces empezamos a ver un Massa, empezamos a ver un Kicillof, empezamos a ver una Cristina que ondeaba una bandera argentina, tratando absolutamente sin éxito de querer por lo menos así, ¿no? de querer sacar un pedazo de la enorme movilización popular que se estaba llevando a cabo en la Argentina. No solamente fue en Buenos Aires, fue en casi todas las ciudades importantes a lo largo y a lo ancho del país. Salieron todos, estudiantes, profesores, familias, todos con una consigna, con un cartel y sobre todo con un libro en la mano. Es conocido, ¿no? Es muy conocido que el presidente de la República quiere terminar, quiere eliminar, quiere destruir el Estado. No es porque sea un malvado, sino porque ideológicamente un anarcocapitalista, como yo te vengo contando,
busca y quiere la destrucción del Estado. No quiere el Estado, quiere el ciudadano con el privado, nada del Estado, quiere destruir el Estado. Y en esa destrucción del Estado hay muchas facetas que integran el Estado y la educación pública es una de ellas. No solamente en campaña Javier Milei hablaba de la destrucción del Estado, sino también, vaya paradoja, cuando nosotros habíamos arrancado el programa del lunes pasado, había terminado la cadena nacional del presidente y entre otras cosas, en las otras cosas que habló en 15 minutos, el presidente volvió a reafirmar en esa noche previa a la marcha universitaria, volvió a marcar que la era del Estado presente se había terminado en la Argentina bajo su presidencia, que la era del Estado presente terminaba en la Argentina. Y cuando vos empezás a desglosar lo que significa terminar la era del Estado presente, terminar con el Estado significa terminar con la educación pública. Terminar con el Estado presente significa terminar con la salud pública. Cuando el presidente habla de destruir el Estado, significa destruir la seguridad pública, la obra pública y todo lo que tiene que ver con el Estado. Por eso es que para mí el presidente redobló la apuesta ese lunes a la noche en su cadena nacional y los estudiantes y gran parte del pueblo argentino le contestó al otro día diciéndole: estamos de acuerdo quizás con que tiene que haber un Estado quizás más chico, pero que la educación pública no se toca, que la educación universitaria pública gratuita no es un tema de discusión, que los ajustes tienen que ir por otro lado. Pero estas fueron las dos fotografías. El lunes a la noche el presidente hablando de destruir el Estado y al otro día, 24 horas después, el pueblo argentino en su gran mayoría, se hablan de más de 1,5 millones de personas que se movilizaron a lo largo y a lo ancho del país, le dijeron con la educación no. Pero quiero que recordemos lo que pasaba, pero no en la mirada del periodismo argentino, porque el periodismo argentino, como todos, están contaminados con algunas cuestiones ideológicas. Si vos ves La Nación Más, cerrá los ojos y cree que está hablando Milei. Si vos ves, qué sé yo, C5 o Crónica, sus periodistas muestran una Argentina totalmente distinta. Y en punto de vista te quisimos traer lo que miraron, lo que comentaron y lo que analizaron las cadenas de noticias internacionales, de noticias como la francesa, como la española, como la estadounidense. Entonces, trajimos un compacto para mostrarte y para que vos sepas lo que las cadenas internacionales hablaron de la movilización del pasado martes. Dale. Finalmente, la retracción del fisco implica devolverle al sector privado 15 puntos del PBI en forma de ahorro, que permitirá financiar la inversión que generará crecimiento económico genuino, el cual se verá fuertemente multiplicado en la medida que el Congreso nos acompañe en el programa de reformas estructurales, como ser el caso de la Ley Bases. Por lo tanto, no esperen la salida de la mano del gasto público. La era del supuesto Estado presente ha terminado. Ha sido un fracaso estrepitoso que ha sumergido al 60% de la población. Estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires protestan en contra del ajuste del gobierno ultraliberal de Javier Milei. Según alertaron el jueves las autoridades de la UBA, si su presupuesto no se actualiza acorde a la inflación, la universidad más importante del país, con más de 300.000 alumnos, podría cerrar en 2 o 3 meses. Milei no actualizó el presupuesto de la UBA, que funciona con los fondos de 2023 en momentos en que el país padece un 288% de inflación interanual.
El riesgo es quedarnos sin educación pública en la República Argentina. Es una tradición de más de 200 años. Tenemos una universidad, en esta en particular, que es la UBA, que está entre las primeras de Latinoamérica y es una de las 50 mejores del mundo, y en este momento está desfinanciada. Es un riesgo porque la universidad pública forma profesionales de calidad a servicio de todo el pueblo y del mundo, y porque un país sin profesionales y sin científicos no puede progresar nunca. La protesta también se ha expresado con clases abiertas en la vía pública. Tras declararse en emergencia presupuestaria, la UBA restringió el uso de electricidad y gas, y desde el miércoles sus aulas y pasillos están en penumbras, sin aire acondicionado ni calefacción, y con sus ascensores reservados para personas con discapacidad. Milei ha acusado en varias ocasiones que las universidades públicas adoctrinan a los estudiantes con ideología de izquierda. De ninguna manera, no hay adoctrinamiento. Como en todas las universidades del mundo puede haber militancia política, pero de todos los partidos políticos, ninguno está vedado. El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró el miércoles que las universidades no van a cerrar y que el 9 de abril se presentó un pedido de aumento de partida presupuestaria al cual se le dio curso. Pero las universidades públicas de todo el país ya convocaron a una marcha nacional para el 23 de abril. Miles de personas salieron a marchar este martes en Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina para protestar en contra de los recortes del recurso a la educación superior. Iván Pérez Armenti nos cuenta. Una multitudinaria protesta se da este martes aquí en la ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país, en rechazo a los recortes presupuestarios de las universidades públicas. Y en apoyo a toda la juventud, al futuro de nuestros hijos, de mi hija y todo el país. Me parece un derecho, es como la primaria, la secundaria, me parece es un derecho que tenemos a la educación, fundamentalmente, eso es. Porque la educación pública argentina, a partir de la universidad, es el único método que yo creo que hoy este país tiene para la movilidad social ascendente. Pese a la alta inflación que sufre la Argentina, que según las últimas estadísticas oficiales es del 287,9% interanual, el gobierno de Javier Milei decidió mantener el presupuesto de 2023 y solo anunció aumentos en los gastos de funcionamiento, que representan menos del 15% de las finanzas según las universidades. Para esos gastos, anunció un aumento de un 70% este mes y otro del mismo porcentaje para el mes próximo. Para nosotros el tema de la discusión presupuestaria, tanto con las universidades como con los hospitales universitarios, quedó saldada la semana pasada. O sea que esa discusión está terminada. Ante este panorama, estudiantes, graduados universitarios, gremios, distintos partidos políticos y particulares se reunieron en las sedes de las universidades y distintos puntos de la ciudad para converger frente al Congreso Nacional y luego marchar todos juntos hacia la Casa de Gobierno. La convocatoria fue verdaderamente multitudinaria y colmó las calles del centro de la capital argentina. El punto cúlmine de esta marcha es frente a la Casa de Gobierno, la Plaza de Mayo, que se encuentra a mis espaldas y a la cual ya no se puede acceder porque está prácticamente repleta de gente. Allí las universidades darán lectura a un documento en el cual reafirman su rechazo al recorte presupuestario de las universidades públicas. Iván Pérez Armenti, CNN, Buenos Aires. Miles de estudiantes universitarios coparon el martes las calles de las principales ciudades de Argentina. En la capital, los manifestantes se agruparon en torno a las sedes de las 13 facultades de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, para marchar hacia la Plaza de Mayo. La protesta, convocada por estudiantes, egresados y docentes de las 57 universidades nacionales de gestión estatal, es en defensa de la educación universitaria pública y gratuita. Las instituciones educativas se declararon en emergencia presupuestaria luego de que el gobierno de Javier Milei resolviera prorrogar para este año el mismo presupuesto que recibieron en 2023, pese a una inflación interanual que en marzo rozó el 290%. La semana pasada, varios edificios dependientes de la UBA debieron racionar el uso de elevadores, apagar luces en espacios comunes, limitar los horarios de bibliotecas y limitar programas de extensión universitaria como parte de las medidas de emergencia.
Así, las cadenas de noticias más importantes del mundo, a través de sus corresponsales, tomaban imágenes y comentaban sobre lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires y en toda la República Argentina. Estudiantes, familias, obreros, hijos de obreros, gente humilde, gente pobre, marchando para defender no solamente a la universidad pública, sino también, entiendo yo, y particularmente a la educación pública. Después de todo esto salió el ministro, el vocero presidencial a decir que no era idea, que no estaba en la cabeza ni del presidente Milei, de ninguno del gobierno, terminar con la educación pública. No te creo, Adorni, no te creo nada, porque ideológicamente el presidente viene sosteniendo, no solamente en campaña, sino todos sus antecedentes, aún en la noche previa a esta marcha multitudinaria, que Milei busca la destrucción de la educación pública. Porque él entiende que hay que dar una batalla cultural, ¿no? Milei, para que ustedes sepan, el presidente de los argentinos, cuando habla de la batalla cultural, dice que la educación pública es lo peor que le puede pasar a cualquier ciudadano, porque en las escuelas públicas se adoctrinan, porque en la educación pública pasan un montón de cosas, que la educación pública es un curro para algunos, y es una batalla cultural que la gente que se manifestó y la que no se manifestaron y que quedaron en sus casas, pero que comparten que la educación pública en la Argentina tiene que ser defendida, es una discusión cultural, por lo menos en el primer round, que la ganó el pueblo. No la ganó Milei, la ganó el pueblo. Tal es así que la ganó el pueblo en las calles, que los obligó primero al gobierno a tener que sentarse, como ha pasado hace muy poquitas horas, en este día, en horas de la tarde, donde la ministra Petovelo se tuvo que sentar con el rector de la Universidad de la UBA y después se va a tener que sentar con todos los rectores de las universidades públicas de la República Argentina, 73 rectores, para discutir el financiamiento de la educación universitaria pública y gratuita. Y no lo hacen porque quieren, no lo hacen porque les gusta, no lo hacen porque son buenitos y que se dieron cuenta. No, ellos ideológicamente buscan la destrucción del Estado y por ende la destrucción de la educación pública. Lo hacen porque entendieron y se asustaron con la cantidad de gente, sobre todo miles y miles y millones de jóvenes que salieron a defender la educación pública, que son los jóvenes que seguramente muchos de ellos lo votaron a Milei. Y entonces, como Milei puede ser anarcocapitalista, pero que no es tonto, entendió claramente que esa es una batalla que estaba absolutamente perdida. Y cuando hoy se discute todavía, ¿viste?, la discusión entre la destrucción del Estado que plantea Milei y un Estado eficiente como la que plantean muchas fuerzas políticas de la Argentina, el día lunes, porque esto es cronológico, el día lunes Milei en cadena nacional habla de que se terminó el Estado presente. El martes, gran parte del pueblo argentino sale a la calle a defender la universidad y la educación pública. El día miércoles, 24 horas después de la marcha, hay un encuentro que se dicen que es el Círculo Rojo Económico de la Argentina, en una fundación llamada Fundación Libertad, donde los principales empresarios de la Argentina y de Latinoamérica se juntan no solamente para comer,
sino para hacer negocios y para discutir, ¿no?, sobre la marcha económica de algunos países, entre ellos la Argentina. Y en esa reunión de la crème política y económica de la América del Sur, estuvieron invitados varios presidentes, expresidentes, y estuvo invitado el presidente de la República Argentina, por supuesto. Y entre los invitados y los oradores estuvo el presidente de Uruguay, el presidente Lacalle Pou. Yo quiero contarle a la audiencia que Lacalle Pou viene a ser al cambio, como decimos en la Argentina, es Macri. Es un hombre, es un presidente de derecha. Macri, es el Macri, por supuesto, con otras luces, con otra manera de gobernar, pero para que entendamos, hago esta analogía, para que entendamos lo que significa Lacalle Pou en Uruguay, lo que es Macri en la Argentina. Una persona liberal, una persona de pensamiento de derecha, pero que tiene muy claro lo que es el rol del Estado en cada uno de los países. No lo dijo este conductor, no lo dijo ningún kirchnerista, ni peronista, ni radicales. Escuchá, por favor, y escuchá atentamente lo que, entre otras cosas, esa noche Lacalle Pou, presidente de Uruguay, decía a la crème de la política y a la crème de la crème del círculo rojo económico de la Argentina. Dale. Y por eso la libertad que esgrimimos y practicamos, y comparto cuando Mauricio citaba hacia la baja todos los días. ¿Y cuáles son esos anclajes uruguayos? Primero, un Estado fuerte. Un Estado fuerte no quiere decir un Estado grande. Es más, para que sea fuerte seguramente no tenga que tener mucha dimensión. Y voy a tratar de explicar lo que pienso. Un Estado fuerte significa instituciones fuertes. Para que las instituciones sean fuertes, tiene que haber una clara separación de poderes, que separación no es divorcio, pero separación al fin. Tiene que haber una democracia fuerte. Y en Uruguay la democracia fuerte, ¿saben a quién se la debemos? Esto no es muy popular, lo que voy a decir. A los partidos políticos. Sin partidos políticos fuertes es más riesgosa la democracia. Mi país tiene partidos políticos, el mío. Aplaudieron los políticos. Mi partido político tiene 187 años. El único partido más viejo es el Partido Conservador Inglés. ¿Y por qué? Me voy a detener un minuto en esto. ¿Y por qué le doy tanta importancia a los partidos políticos? Porque en mi caso, o en el de otros presidentes que han pasado, el partido te limita, te contiene, te obliga. El andarivel será más o menos ancho, pero la Carta de Valores y Principios, los programas, las instituciones partidarias, ayudan, condicionan, no determinan la actitud, en este caso de un gobernante. Al mismo los partidos políticos dialogan entre sí. Yo lo he dicho más de una vez, perdón si ya lo escucharon, soy reiterativo. En Uruguay nos peleamos, discutimos, contraponemos, a veces con la plancha en el pecho, pero la sangre no llega al río. Miren que yo hay veces, yo hace muchos años que estoy en política, salí diputado en el 2000 con 26 años, y cuando era menos experiente decía esto se pudre, esto se pudre, esto se pudre, y siempre, a último momento, había una válvula de escape, había una forma en que los partidos políticos, la democracia, acordaba. ¿Y saben por qué es eso? Es porque los uruguayos no nos dejarían actuar de otra manera. El gran sostén de la democracia nacional es el pueblo uruguayo,
que se debe parte al sistema electoral. En Uruguay el sistema belga o DONT de representación proporcional integral establece que cada voto termina eligiendo un senador o un diputado. Pero además, el descontento, que lo hay, los outsiders que existen, por suerte, se convierten rápidamente en insiders, en el sentido más lindo de la palabra. La gente canaliza su enojo, su molestia, a través de los partidos políticos. Un Estado fuerte, por una cuestión de perogrullo, yo soy cada vez menos dogmático. No todos podemos disfrutar de la libertad. Acá seguramente casi todos. Se vayan en auto, duerman calentitos, tus hijos estudian y mañana tienen laburo. Y tienen salud decente. Ahora, qué difícil gozar de la libertad individual si se vive en un rancho, si no tiene acceso a buena salud, si mis hijos no estudian y por ende no tienen una luz al final de camino para esforzarse. Entonces, el Estado fuerte es en Uruguay decimos hacer piecito. Cuando uno era bajo, a mí nunca me pasó, pero a otra gente sé que sí, no podía saltar el muro y le hacían piecito. Bueno, tenemos que tener un Estado fuerte para que el individuo pueda gozar. Qué envidia, ¿no? Pero con cuánta claridad el presidente de Uruguay les explicó a los empresarios del Círculo Rojo y al presidente Milei, que estaba sentado escuchando, la importancia de lo que significa tener un Estado. No un Estado grande, sino un Estado fuerte. Pero también planteó por qué en Uruguay, donde se suceden los presidentes de izquierda, de derecha, pero que la democracia es una democracia fuerte, porque la democracia lo hacen los partidos políticos, los hacen los dirigentes de la política, y que el Estado justamente está para darle una mano, para levantar a aquel ciudadano, a aquel vecino que no tiene las posibilidades, que no tiene las condiciones para salir adelante. Lo decía él, le hacemos piecito para ayudarlo a pasar, ¿no? Pasar la muralla de las diferencias, de las necesidades. Para eso está el Estado. Me hubiese gustado mirarle la cara a Javier Milei. Por eso es que con esto quiero desmitificar a algunos que dicen que Javier Milei es liberal. No es liberal. Liberal es la calle Pou. Milei es un anarcocapitalista. Porque en esta batalla cultural que nos está proponiendo el presidente de la República, habrá algunos que le festejarán y acompañarán sus ideas, y está bien que así sea. Pero en esta batalla cultural yo me alineo en el otro lado. Voy a dar la batalla cultural desde el espacio donde me toque para que la educación pública siga siendo el tren y el camino que iguale a las personas. Porque claro que quiero un Estado que sea eficiente y no quiero un Estado corrupto como ese Estado creado por el kirchnerismo de Néstor, de Cristina y de Alberto Fernández. Ese Estado no, pero sí el Estado que acompañe. Por eso es que esta batalla cultural la tenemos que dar entre todos y muchos, porque claro, hoy es muy fácil embanderarse con las ideas del presidente Javier Milei. Total, él es el que gobierna, él es el que maneja la lapicera. La batalla cultural que tenemos que dar todos los que creemos que la educación pública es el único camino para la igualdad de los pueblos, la tenemos que dar sin sonrojarse y sin tener miedo
a las represalias que pueden venir. Quizás yo sea de una parte de esos que no la ven, o seamos parte de las lágrimas de zurditos, como le gusta llamar al presidente a quienes no comparten con sus ideas. Pero después de ver lo que vi el martes de la semana pasada, creo que todavía hay millones de argentinos y de argentinas que estamos dispuestos a dar esta batalla cultural para defender la educación pública. No solamente para los jóvenes de hoy, no solamente para los niños de hoy, sino para los niños y los jóvenes que todavía no han nacido y que tenemos que dejarle una Argentina donde la educación pública siga siendo el vector que nos iguales como sociedad. Para que aquel que tiene plata, para que aquel que tiene la posibilidad de mandar a sus hijos a las mejores escuelas privadas lo hagan, pero que también para que el hijo del pobre y del obrero tengan las posibilidades de ir a una escuela pública, de tener un docente bien pagado en la educación pública y que el día de mañana sea un profesional, sea el orgullo de su familia y que tengan herramientas distintas, diferentes y mejores que la educación les puede brindar. Es una batalla cultural que estoy dispuesto y que muchos estamos dispuestos a seguir dándola. Porque no se confundan, mis queridos amigos, no se confundan cuando algunos dicen que es mentira que Javier Milei quiere destruir la educación pública, quiere destruir el Estado y entre ellos la educación pública. Porque si no, no estaríamos hablando del desfinanciamiento a las universidades públicas. ¿O ustedes qué creen que significa la eliminación del fondo del incentivo docente? Pagarle menos a los docentes de la educación pública significa abrirle la puerta para que se vayan a buscar otros trabajos y entonces esa maestra, ese maestro que está al frente de sus alumnos los abandona porque la cuestión económica de su familia los obliga. ¿O ustedes qué creen que significa la eliminación del fondo del incentivo docente? Menos plata, menos sueldo, menos posibilidad de capacitarse para el docente, menos calidad educativa. ¿O ustedes qué significan esto de paralizar la obra pública, donde se paraliza la construcción de miles de escuelas a lo largo y a lo ancho de la Argentina? Eso es buscar la destrucción de la educación pública. ¿O ustedes qué creen que es estos vouchers que han anunciado para las familias que tienen sus hijos en las escuelas privadas? Esto es el primer pie, el primer camino. Nada de plata a la educación pública y darle plata a quienes tienen a sus hijos en las escuelas privadas para que elijan en qué escuela ir. Si eso no es avanzar en la destrucción de la escuela pública, vamos, amigo, somos grandes. Tenemos que empezar a pensar y tenemos que saber claramente en qué país estamos viviendo, qué presidente tenemos, a quien yo particularmente respeto por su investidura, pero no respeto por sus políticas públicas ni por su cuestión ideológica. Y mientras tenga vida y tenga salud, estaré dando esta lucha cultural, este debate cultural para defender a la educación pública, para defender a la salud pública, para defender a la seguridad pública, para que se sigan construyendo escuelas en la Argentina, para que se sigan construyendo rutas, caminos, producción, trabajo en la Argentina. Esa es la batalla cultural, esa es la verdadera batalla. Todo lo otro son cañitas voladoras y fuegos artificiales. La verdadera batalla que tenemos que dar en la Argentina y que se está dando en la Argentina es si queremos un Estado o queremos un Estado presente. Si queremos un Estado que nos abandone o queremos una educación pública que nos iguale. Esa es la batalla cultural. A no equivocarse. Cada uno se pondrá la camiseta que quiera ponerse, pero desde el punto de vista dejamos claramente sentado la bandera y las bases de discusión que se están dando y que se tienen que dar en la Argentina.
o somos, como hace muchos años, una Argentina para pocos, y los hijos de los pobres y de los trabajadores seguirán siendo pobres y trabajadores como sus padres, o saldremos a defender y dar la batalla cultural de que queremos para nuestros hijos y para las generaciones que vienen una Argentina cada vez mejor, una Argentina cada vez más preparada intelectualmente, una Argentina con millones de profesionales y sobre todo profesionales que vengan de las familias trabajadoras, de las familias humildes. La batalla cultural se está dando. Y cada uno, como digo, se pondrá la bandera y defenderá la camiseta que quiera defender. Muchísimas gracias por todo. Nos encontramos el próximo lunes, si Dios y la Virgen lo permite, y el día miércoles, feliz día del trabajador para todos los que tienen trabajo y para los que no, a seguir luchando, porque seguramente esta batalla cultural en algún momento la vamos a ganar. No tengan ninguna duda. Nos vemos el lunes.